Muy buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo comunicado que se emite desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia para contarles cómo se viene desarrollando la pandemia en nuestra provincia de Santa Cruz. Bueno, como para comentarles, entre las novedades que estamos teniendo y que son de importancia, saben ustedes que hubo casos positivos en uno de los hogares nuestros de adultos mayores. Y queríamos un poco comentarles cómo se viene dando la situación en ese lugar y cuáles son las acciones que se vienen desarrollando con anterioridad desde el Ministerio de Salud y Ambiente, como así también desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde los otros entes que tienen algún tipo de participación en lo que es los cuidados de las personas más vulnerables. Siempre nosotros insistimos que las personas más vulnerables son los adultos mayores y aquellas personas que tienen algunas enfermedades concomitantes, algunas comorbilidades, algunas coexistencias, porque son aquellas personas a las cuales el impacto de la enfermedad puede llegar a producir un efecto mucho más enérgico, mucho más violento que a las personas que se encuentran sanas o a los jóvenes. En este caso puntual comenzó la investigación por un estudio de la investigación de brote por la existencia de un caso sospechoso que después se confirmó que efectivamente era positivo y se comenzó el estudio de todos los aspectos relacionados a la forma en la cual se había producido el contagio de la persona y cómo el virus había logrado entrar en la institución. Como bien saben ustedes, nosotros la recomendación siempre a los adultos mayores, a aquellas personas de más de 60 años, es que cumplan con el aislamiento en su respectivo domicilio o también aquellas personas que están institucionalizadas, que las medidas de precaución se extremen para que no tengamos que tener la posibilidad de ingreso de personas o el virus hacia la institución. En este caso, la investigación del brote epidemiológico confirma por ahí lo que nosotros venimos insistiendo siempre. Las personas que deambulan, las personas que están con posibilidad de entrar y salir de las instituciones o de los lugares de trabajo son las personas que están más expuestas y que pueden ser aquellas que transmitan o que siendo portadores asintomáticos lleven a producir enfermedad a otras personas que se están cuidando como corresponde o que no realizan la deambulación en la localidad. Es así que en esta investigación de brote se detectó que personas que tienen ingreso y egreso de la institución dieron positivos y es el nexo epidemiológico por el cual se produjo la entrada del virus a la institución. ¿Cuál es el análisis que se viene haciendo? Nosotros estamos estudiando los contactos de aquellas personas que fueron positivas como personal del hogar para determinar cuál es el origen por el cual se produjo el contagio de estas personas y que a su vez produjeron la entrada dentro del hogar. Es así que en ese estudio de brote, en ese estudio de los contactos, se detecta que el hecho de haber tenido contacto en distintos ámbitos de la ciudad y teniendo una circulación comunitaria es el origen por el cual las personas se vieron infectadas y de esa manera se produjo el contagio dentro de nuestro hogar. El mensaje sigue siendo bien claro y bien preciso. Insistimos en que la población tome todos los recaudos porque al existir circulación comunitaria en la localidad de Río Gallegos, el riesgo de contaminarse, el riesgo de que se produzca el contacto con una persona COVID positivo en nuestra ciudad, sea cuando se van a hacer las compras, cuando se realiza el tránsito hacia los lugares del trabajo, en el trabajo mismo, se tienen que extremar las precauciones para que no se produzca el contagio hacia las personas más vulnerables. Nuestra pirámide o nuestras curvas en lo que se refiere a quiénes son las personas que más se contagian en la provincia de Santa Cruz, sabemos que son las personas jóvenes, pero ¿qué es lo que sucede? A quienes más le impacta la enfermedad son a los adultos mayores, es decir, que las personas que mayor cantidad quienes más necesitan la internación o quienes más requieren de la terapia intensiva son aquellas personas mayores de 65 años de edad. Muchos nos dicen que
que los adultos mayores se cuidan, que están en su casa, que toman todas las precauciones, que no salen a ningún lado y sin embargo no logran entender por ahí cómo se enferman y les da resultado positivo. Y cuando uno comienza a investigar un poquito más, resulta ser que hubo algún nieto, algún hijo, alguna persona que con toda buena voluntad de ir a llevarle los alimentos o ir a llevarle algún elemento de los que se necesita para la vida cotidiana, son portadores y producen el contagio a los adultos mayores. Entonces, el mensaje va principalmente a aquellas personas que circulan, a aquellas personas que están en el trabajo, a aquellas personas que tienen la posibilidad de por número de documento o por horario en que se encuentra habilitada la posibilidad de compra, extremen las precauciones, ¿sí?, de la protección, del lavado de manos, de la utilización del alcohol en gel, de la distancia mínima necesaria entre las personas, porque ese es el factor fundamental. El factor fundamental es respetar las medidas de prevención, porque es la forma en la cual uno no se va a contagiar y a su vez no va a producir el contagio hacia nuestras personas queridas, entiéndase, nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos o con quienes nosotros tengamos contacto. Queríamos comentarle que nosotros el manejo de las personas con vulnerabilidad lo venimos planteando en estas partes habitualmente, se dio desde el primer momento de la pandemia. Siempre se mantuvo la misma tesitura desde el Ministerio, con una interacción continua con el Ministerio de Desarrollo, con las áreas de salud mental, con los otros órganos del Estado que tienen responsabilidad o que tienen interacción con quienes son los más vulnerables, para establecer aquellas medidas preventivas para que no tengamos que, siempre nosotros decimos, para que el impacto sea lo menor posible. Desde un primer momento se produjo la interacción con los responsables de cada uno de los hogares de adulto mayor en la provincia, como así también en los sectores que tienen la responsabilidad de tener personas con discapacidad o con personas insanas, donde se restringieron las visitas y establecimos los mecanismos para que la comunicación entre aquellas personas adultas mayor y la familia sea a través de los medios de videollamada, de llamado telefónico, es decir, se fortaleció mucho esta interacción entre el adulto mayor y la familia, pero restringiendo el sistema de visitas porque sabíamos que esa era una de las posibilidades de puerta de entrada a lo que es del virus dentro de las instituciones. Se realizaron desde este ministerio y en forma conjunta con Desarrollo Social videoconferencia con cada uno de los responsables, bajando pautas o estableciendo pautas de trabajo donde estaba la posibilidad de salvar todas las dudas que existiesen en lo que se refiere a materia de prevención. Intervino, por supuesto, el área de epidemiología, intervinieron cada uno de los hospitales de las distintas localidades con quien se mantiene un vínculo muy estrecho y muy continuo en lo que es la provisión de los elementos, en lo que son las medidas de bioseguridad que se tienen que tomar en cada uno de los hogares. Y también se fortaleció mucho la provisión de elementos desde este ministerio y desde Desarrollo en lo que se refiere a elementos de protección personal, como así también todas las acciones de capacitación para que la actualización de las personas responsables de hogares o de instituciones estén al día, cómo viene desarrollándose, cuáles son los cambios en lo que son las definiciones de los casos y cuáles son los signos de alerta y cómo manejarse con cada uno de los casos sospechosos o que existiesen síntomas. Por supuesto, sabemos que en las instituciones de salud siempre hay personas que pueden tener sintomatología, entonces se brindó acabadamente cuáles son las medidas de prevención y las medidas de alerta, así también como los mecanismos en cada una de las localidades ante la existencia de casos sospechosos. Sospechosos no solo de COVID, sino de cualquier otra patología que pueda llegar a ser necesario el sistema de salud. Porque como todos saben, el sistema de salud se ordenó en un esquema en el cual
se distribuyeron áreas rojas y áreas verdes. Áreas rojas, que son aquellas relacionadas directamente a quienes tienen síntomas respiratorios, y áreas verdes para todo el resto de patologías que no necesariamente producen síntomas compatibles con COVID o que no son síntomas respiratorios. También se dieron pautas en lo que respecta al personal, porque a sabiendas de que al no haber movilización por parte de los internos, la entrada y salida de cada institución está dada principalmente por la gente que está en esa asistencia directa de las personas, por lo cual se reforzó la capacitación y se impulsó que las personas que trabajan en las instituciones sean solamente exclusivas de estos hogares o de estas instituciones. Entiéndase, si había un médico, si hay un médico, si hay enfermeros, si hay administrativos, y el personal que sea tiene que ser exclusivo de cada institución, y eso se logró en toda la provincia para minimizar el riesgo. También, como antes dijimos, se dotó de elementos de bioseguridad desde el Ministerio de Desarrollo Social como también desde el Ministerio de Salud y Ambiente para que no faltase aquellos elementos que son necesarios en cada uno de los lugares. El mensaje sigue siendo siempre el mismo. Las precauciones tienen que estar centradas principalmente en aquellas personas que circulan, en aquellas personas que tienen contacto con otras personas, porque ahí es el momento o el lugar donde se produce el paso del virus de uno a otro. Y nosotros sin querer o tal vez por desconocimiento o por falta de precaución, es un segundo de descuido, podemos llegar a contagiar a justamente nuestros seres queridos. De esta manera, el mensaje que nosotros estamos impulsando es que las medidas tienen que tomarse a rajatabla, no nos tenemos que olvidar, no tenemos que descuidarnos un segundo, porque si no, las posibilidades de contagio con este virus, que tiene una característica de ser extremadamente contagioso, realmente nos pone en una situación de riesgo hacia las personas que nosotros más queremos. Bueno, este era un poco el mensaje que queríamos mandar desde el Ministerio de Salud y Ambiente en lo que respecta a los distintos cuidados que se están teniendo con los distintos sectores de mayor riesgo, pero también el mensaje de cumplir con las recomendaciones de salir lo menos posible, de utilizar todos los medios de prevención para que no se siga difundiendo la enfermedad dentro de nuestra comunidad. Muchas gracias.